La hemofilia A es un trastorno hemorrágico genético raro que ocurre debido a una mutación en el gen que produce el factor 8. Esta deficiencia en el factor 8 hace que las personas afectadas tengan un sangrado no controlado y sangren durante más tiempo que las personas que no padecen la afección. La frecuencia y la gravedad de los episodios de sangrado dependen de la cantidad de proteína del factor 8 que se produzca en una persona. La hemofilia A severa se da en la mayoría de los casos, siendo el 60%, y se caracteriza por niveles especialmente bajos, con menos del 1% en sangre, lo que los puede llevar a tener hemorragias severas en órganos vitales del cuerpo, como los riñones y el cerebro. Afecta mayormente a hombres que mujeres, siendo un caso entre 6.000 varones. Para el tratamiento de esta enfermedad, se ha desarrollado un producto de terapia génica llamado Roctavian, que se administra como una única dosis mediante infusión intravenosa. Consiste en un vector viral de la terapia génica basado en el serotipo 5 del virus adeno-asociado que expresa la forma de lesionada en el dominio B del factor 8 de la coagulación humana. La expresión de este está impulsada por un promotor específico del hígado que permite a los hepatocitos producir la proteína del factor 8 y poder aumentar sus niveles. Esto conduce a la normalización del sangrado y a un menor riesgo de episodios hemorrágicos. A continuación hablaremos sobre las ventajas de la terapia génica en el tratamiento de la hemofilia. Como principal ventaja tendremos la reducción de hemorragias. La hemofilia es causada por una mutación en los genes responsables de la producción de los factores de coagulación 8 o 9, lo que impide la formación adecuada de coágulos sanguíneos. Esta patología está caracterizada por síntomas hemorrágicos. Podemos encontrar sangrados nasales, menorragia en el caso de las mujeres, sangrado en articulaciones y músculos, sangrados bucales, entre otros. La terapia génica introduce una copia funcional del gen defectuoso en las células del paciente, permitiendo la producción de los factores de coagulación faltantes. Esto corrige el defecto subyacente y reduce significativamente la frecuencia y severidad de las hemorragias. Tradicionalmente, los pacientes con hemofilia requieren infusiones regulares de los factores de coagulación faltantes para prevenir hemorragias. Estas infusiones pueden ser frecuentes y representan una carga considerable para los pacientes. La terapia génica tiene el potencial de proporcionar una solución duradera con una sola administración, eliminando la necesidad de tratamientos continuos y mejorando la calidad de vida de los pacientes. A su vez, estudios clínicos han demostrado que los efectos beneficiosos de la terapia génica pueden mantenerse durante varios años tras su aplicación. Por ejemplo, en un ensayo clínico, los pacientes con hemofilia A que recibieron terapia génica mostraron una reducción en la tasa de eventos hemorrágicos y pudieron suspender el tratamiento profiláctico con factor 8 durante al menos 3 años después de la administración. Por último, la aprobación de terapias génicas por parte de entidades regulatorias como la FDA en Estados Unidos refleja su eficacia y seguridad en el tratamiento de la hemofilia. Así como también este tipo de terapia ofrece una gran cantidad de ventajas, también tienen ciertas consideraciones que se deben de tomar en cuenta antes de decidir seguir el tratamiento. Entre estas condiciones que se deben de considerar están las limitaciones que presenta este tipo de tratamiento, ya que al ser algo relativamente nuevo, todavía no se han establecido la seguridad y eficacia en ciertos tipos de pacientes, como pueden ser los menores de 18 años o pacientes inmunodeprimidos. Por lo tanto, este tipo de personas no pueden aplicar a este tipo de tratamiento. También se pide que se realice solo en pacientes sin antecedentes de inhibidores del factor 8 de coagulación y sin anticuerpos específicos de el virus adeno-asociado tipo 5, que es el vector que se utiliza para esta terapia génica. Además de esto, no se cuenta con experiencia en lo que respecta a la donación de sangre ni de órganos de un paciente que sigue este tratamiento a un otro tipo de paciente. Además de esto, tampoco se han realizado estudios para personas
fértiles que se encuentren en el periodo de gestación. Todavía no hay pruebas que confirmen si el uso en mujeres en edad fértil o durante el embarazo puede ser perjudicial para el recién nacido, ya que se cree que existe un riesgo de la integración del vector viral en las células fetales a través de la transmisión vertical. Por otra parte, tenemos las contraindicaciones. Este tratamiento no es recomendado para pacientes con infecciones hepáticas agudas, crónicas no controladas, en pacientes con fibrosis hepática significativa o cirrosis. En pocas palabras, en cualquier paciente que cuenten con un daño previo a nivel hepático. Esto es debido principalmente al aumento en las enzimas hepáticas que generan un cierto daño hepático, principalmente por un aumento de la alanina aminotransferasa. Tampoco está recomendado para pacientes con VIH. Entre otras cosas, también tiene cierto grado de riesgo, ya que puede presentarse acontecimientos trombóticos como la formación de coágulos sanguíneos que podrían bloquear los vasos sanguíneos. Por otro lado, tenemos el desarrollo de inhibidores del factor 8 por anticuerpos que podrían interferir con el tratamiento. Por otro lado, se postula que existe una posibilidad de un riesgo de neoplasia como resultado de la integración del vector. Es decir, hay la posibilidad de formación de tumores. Y además de esto, pues las reacciones alérgicas que se producen por el sistema inmune una vez que entra el vector y este lo reconoce como un agente desconocido para el organismo. Además de esto, también se necesita un monitoreo constante después de la aplicación de este tratamiento. Este sigue un calendario de seguimiento de hasta 2 veces por semana durante los primeros 6 meses y cada 1 a 4 semanas durante los siguientes 6 meses. Finalmente, tenemos que el precio es bastante elevado, además de que la compra es por cada infusión, es decir, cada aplicación del vector con el gen funcional es un precio nuevo o un costo extra que se debe de pagar. Enfermedades que podrían tratarse mediante adición génica o reemplazo. La terapia génica es una disciplina que busca la inserción de material genético para el tratamiento o corrección de una enfermedad. La adición génica o terapia de reemplazo trata las enfermedades al agregar material genético a las células de una persona para compensar un gen faltante o descompuesto. Esta estrategia generalmente implica la inserción de copias funcionales de un gen, también conocido como transgen, en las células de una persona. Los vectores entregan el transgen a las células del paciente, ya sea in vivo o ex vivo. Una vez dentro de la célula, el transgen proporciona a la célula instrucciones que conducen a la producción de proteínas funcionales. Con la terapia de adición de genes, el gen mutado no necesita ser reemplazado ni eliminado. En el panorama actual, los vectores virales más utilizados son los derivados de los virus adenoasociados. Características como su bioseguridad, baja toxicidad y tropismo selectivo han posibilitado su evaluación como opción terapéutica en un amplio número de enfermedades monogénicas. Algunas de estas enfermedades que afectan a un solo gen incluyen las hemoglobinopatías, como la anemia de células falciformes y la talasemia. Las áreas adicionales que están estudiando para la terapia génica de adición son las enfermedades pulmonares, como la fibrosis quística, y las enfermedades de la sangre, como la hemofilia. Otros trastornos de interés podrían ser la deficiencia de ornitina transcarbamilasa en hígado y la deficiencia de alfa-1 antitripsina en hígado y pulmón, las distrofias musculares y la deficiencia de lipoproteína lipasa en músculo esquelético, así como afecciones del sistema nervioso central que incluyen la atrofia muscular espinal, el síndrome de Rett, la enfermedad de Canavan y trastorno de depósito liposomal. Finalmente, otra afección de interés es la amaurosis congénita de Leber en los ojos.
A continuación se mencionarán dos ejemplos más específicos y cómo la terapia génica funciona en este tipo de enfermedad. Amaurosis congénita de Leber. Las distrofias hereditarias de la retina son un conjunto de condiciones visuales que conducen progresivamente a la baja visión y o a la ceguera. La amaurosis congénita de Leber es una alteración primaria de los fotorreceptores que se presenta de forma congénita o antes del primer año de vida. Se conocen actualmente más de 390 genes diferentes implicados, cuyo fallo causa distrofia hereditaria retinal. Las mutaciones en el gen RPE65 alteran el ciclo visual, reduciendo la concentración de la proteína RPE65, que es crucial para la conversión de la luz en una señal eléctrica. Esto produce la consecuente pérdida de los fotorreceptores y la declinación visual irreversible. La terapia génica con boretigene Nerpar-Bovec utiliza un vector viral adenoasociado serotipo 2 que entrega una copia funcional del gen RPE65 en pacientes con reducida o nula producción de la proteína de 65 kilodaltons, lo que permite restablecer el ciclo dentro de las células viables del epitelio pigmentario de la retina, mediante una inyección sobreretinal de única dosis en cada ojo. Esta terapia es la primera terapia génica que fue aprobada en Estados Unidos en 2017, Unión Europea en 2019, Reino Unido 2019, Brasil y Argentina en 2021 para tratar pacientes adultos y niños de corta edad con distrofias hereditarias de la retina determinadas por mutaciones bialélicas en RPE65. Otra afección de interés es la fibrosis quística. La fibrosis quística es una de las afecciones hereditarias en las que se tiene más esperanza. La fibrosis quística o mucoviscidosis es el padecimiento autosómico recesivo más frecuente en la población caucásica. Este padecimiento es ocasionado por mutaciones en el gen CFTR, el cual codifica para una proteína transmembranal cuya función más importante es la del canal de cloro. La pérdida de la función de esta proteína causa un defecto en el transporte de electrolitos en la membrana apical de las células epiteliales, alterando la función secretoria en diferentes órganos y tejidos. Este defecto conduce a la producción de secreciones exocrinas anormalmente viscosas y conlleva a una enfermedad multisistémica y progresiva con expresividad muy variable, la fibrosis quística. El adenovirus puede aceptar una inserción de 30 kilobases debido a su capacidad para invadir células. Se está utilizando en ensayos en los que se usa el gen regulador de la conductancia transmembrana de la fibrosis quística normal, mediante aerosol en células epiteliales. Este tratamiento permite alterar la actividad del canal para el ion cloro en pacientes con fibrosis quística. Continuando con este apartado, veremos los beneficios que nos ofrece el tratamiento de Roctavian con respecto al tratamiento convencional de la hemofilia. Sabemos que la hemofilia es un trastorno hemorrágico hereditario que es causado por la deficiencia del factor 8 de la coagulación. Uno de los tratamientos estándar o convencionales para esta enfermedad son los concentrados de factores de la coagulación recombinantes. Bien, iniciemos con el tipo de tratamiento, que sabemos que los concentrados son de terapia de reemplazo y por otro lado el Roctavian es tratado con una terapia génica. Continuamos con la administración, que en los concentrados sabemos que son infusiones intravenosas regulares, a comparación con el Roctavian, que sabemos que es una única infusión intravenosa. Podemos ver ahí la diferencia entre diversas infusiones a solo una única dosis, ¿no? Que esto se relaciona con la frecuencia de administración, que como mencionaba el apartado anterior de administración, para los concentrados son varias veces por semana o varias veces al mes, debido a las infusiones regulares. Por otro lado, el Roctavian tiene una frecuencia de administración de una única dosis, ¿no? Por lo que podemos ver cómo funciona el tratamiento, ¿no? Ahí podríamos comparar que podríamos decir que causamos menos dolor a los pacientes debido a que el Roctavian solo es una única dosis,
a diferencia de las infusiones regulares de los concentrados, ¿no? Que provocamos un daño, aunque sea mínimo, un daño a la piel del paciente, ¿no? Por otro lado tenemos a los riesgos de inhibidores, que sabemos que un inhibidor es un anticuerpo. En la hemofilia va a provocar una de las complicaciones médicas más graves y costosas de uno de los trastornos hemorrágicos, ya que los inhibidores dificultan la detención de un episodio hemorrágico y por ende este inhibidor impide que el tratamiento de tanto de los concentrados u otros tratamientos efectúe su función, ¿no? Y vemos que en los concentrados el riesgo de desarrollar inhibidores es potencial, ¿no? O sea, podemos desarrollar estos inhibidores. A comparación con el Roctavian, podemos ver que el tratamiento con este no produce el desarrollo de estos inhibidores. Continuando con otros apartados como el costo, podemos observar que en los concentrados de factores de la coagulación recombinantes, el costo de este tratamiento es variable, ya que va a depender del producto y de igual manera con la frecuencia de administración hacia el paciente, ¿no? Y por otro lado, tenemos al Roctavian, que es de un costo alto, pero puede ser más rentable a largo plazo. Eso quiere decir que como es una única dosis, el precio es alto, pero a largo plazo será más beneficioso, ¿no? En comparación que con los concentrados, que va a depender principalmente del paciente, de cuántas dosis necesite y la frecuencia de estas, como mencionamos anteriormente. En el apartado de administración debemos saber la frecuencia y cada cuánto se va a estar administrando esta infusión, ¿no? Y que, como menciona, a largo plazo en la terapia de los concentrados no saldría rentable. No hay una relación de como costo-beneficio del tratamiento. Pasamos a la eficacia, que vemos que los concentrados va a reducir el riesgo de hemorragias. En comparación con el Roctavian, además de reducir el riesgo de las hemorragias, va a reducir la necesidad de las infusiones del factor 8, como se mencionó anteriormente, la administración, la frecuencia de estas infusiones con el Roctavian será menos necesario. Y por último tenemos la seguridad, que en ambos casos está relacionado, ya que generalmente son seguros ambos tratamientos, pero puede haber un riesgo de reacciones alérgicas o reacciones adversas, y de igual manera transmisión de infecciones o algún defecto al vector viral, ¿no? Pero por último debemos mencionar que ambos tratamientos deben ser totalmente personalizados, ya que al tomar una decisión debe estar presente un médico tratante para que tenga en cuenta las características individuales del paciente, como la edad, la gravedad de la hemofilia, si hay esta presencia de inhibidores y las preferencias personales del paciente. Esto cabe recalcar que debe ser administrado, como ya mencioné, por un médico tratante, y en ambos casos ser personalizado hacia el paciente. Vamos a mencionar algo del Roctavian, ya que el Roctavian no está indicado para todos los pacientes con hemofilia A severa, debido a que pues no todos reaccionan de la misma manera, y como mencioné anteriormente, el tratamiento debe ser personalizado en todos los pacientes para tener una opción de tratamiento adecuada. Implicaciones legales y éticas de la terapia génica. Por el lado de las implicaciones legales, debemos contar con marcos legales claros sobre compensaciones y derechos de los pacientes, ya que si la terapia génica causa efectos graves, se debe establecer quién es el responsable, la farmacéutica
o el médico que la administró. De igual forma, se deben establecer leyes de privacidad genética para prevenir abusos de la información de los pacientes. Esta debe ser salvaguardada para evitar su uso en discriminación laboral o selección por parte de los seguros médicos, ya que se puede negar de un puesto laboral a un paciente cuyo estado de salud depende de un tratamiento de terapia génica. Por el lado de las implicaciones éticas, se debe garantizar que los beneficios superen los riesgos, minimizando cualquier posible daño al paciente, ya que existe la probabilidad de enfrentarse a riesgos desconocidos a largo plazo, como respuestas inmunes, fallos en la expresión del gen insertado o efectos adversos imprevistos. También, en menores o personas con discapacidad cognitiva, se debe considerar el papel de los tutores y garantizar que las decisiones sean en el mejor interés del paciente. Por otro lado, en un contexto prenatal, la detección de la hemofilia puede llevar a dilemas sobre la continuidad del embarazo, lo que también implica consideraciones éticas y culturales. Finalmente, Roctavian y otras terapias génicas suelen tener costos elevados. Se deben generar estrategias para que la terapia génica beneficie no solo a un sector privilegiado. Se debe promover su uso en sistemas de salud pública.